Seguramente has escuchado esto muchas veces cuando alguien deja de congregarse. ¿Pero qué significa la expresión caído? ¿O andas caído? Se acusa a los miembros, siempre de andar caídos. ¿Pero qué significa caer de la gracia? Escuchemos el estudio de estos versículos a continuación. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que de la gracia habéis caído? Leamos todo el contexto para saber a qué se refiere Pablo. Gálatas 5, desde el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es ese yugo de la esclavitud? Pablo se refiere a la ley. La ley es un yugo demasiado pesado, que ni siquiera Moisés o algún profeta, nadie, ningún ser humano lo pudo cumplir. Es una carga muy pesada. Esto aparece en Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley es un yugo pesado, tanto así que ni siquiera los padres, hablando de los antiguos, los profetas, ninguno pudo cumplirla. Ningún ser humano en la tierra pudo cumplir la ley de Dios. Si tú crees que puedes cumplir la ley de Dios, estás equivocado. El único que sí pudo cumplir la ley de Dios fue Cristo. Entonces la ley es un yugo pesado. La ley lo que hace es exponer nuestro pecado. La ley manifiesta o evidencia lo pecadores que somos, que es imposible que nosotros lleguemos al cielo en nuestras fuerzas. Pero Cristo sí cumplió la ley, ¿verdad? Él cargó el yugo pesado. Volvamos otra vez a Gálatas. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es ese yugo de la esclavitud a la cual los gálatas querían regresar? Pablo les dice que estén firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres y que no regresen al yugo de la esclavitud, porque son cargas pesadas, es un yugo demasiado alto. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si permaneces en los ritos de la ley, no entras en Cristo, no aprovechas a Cristo, no eres salvo, nunca estuviste en la gracia. La gracia de Dios se te entregó, pero la rechazas, caes de la gracia al no recibirla por la fe. Cristo a nosotros nos presenta un yugo distinto, no ese mismo yugo de la ley, sino un yugo liviano. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Existe un yugo que es demasiado pesado, que ni los antiguos pudieron cargar. Ni Moisés, ni Elías, ningún profeta de Dios pudo cumplir la ley. Ni siquiera Pablo, ni siquiera algún ser humano, únicamente Cristo. El yugo pesado de la ley es imposible que el ser humano lo pueda cumplir por su condición pecaminosa, por causa de la ley del pecado que está en los miembros aún del hombre. Pero Cristo sí cargó ese yugo y nos expone un yugo liviano, el yugo por la fe. Entonces existe un yugo pesado que Cristo cargó y Cristo nos presenta un yugo liviano. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo cumplió los mandamientos de su Padre y permanece en su amor. Nosotros debemos cumplir los mandamientos de Cristo y permaneceremos en su amor. Cristo cargó el yugo pesado de su Padre. Ese yugo pesado fue cumplido. La ley fue cumplida en Cristo. Cristo es el fin de la ley. Pero Cristo a nosotros nos expone otro yugo, un yugo liviano por la fe. Si crees, eres salvo. Si no crees, fuiste condenado. Volvamos al capítulo de Gálatas 5. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Hablando del yugo pesado, que ni los padres ni los antiguos pudieron cargar. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Se te presentó la ley de la libertad, un yugo liviano, pero prefieres rechazar el yugo liviano y tomar el yugo antiguo, que es un yugo pesado, la ley del antiguo pacto. Si tratas de ser justificado con la ley, no aprovechas a Cristo, no entras en Cristo, no formas parte de su cuerpo, no eres salvo, nunca lo fuiste. Existe la posibilidad de que estés en un templo, en alguna denominación, y
nunca hayas creído el Evangelio, nunca hayas entrado en la gracia, por causa de haber creído en vano, por causa de que tienes una fe fingida. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿En qué consiste la justicia de Dios? En la fe, en el Evangelio. Pero si tratas de buscar la justicia de Dios por la ley, eres hallado culpable. Lamentablemente no entras en la gracia. Tuviste una fe fingida, creíste en vano. Leamos 1 Corintios 15 del 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ustedes perseveran en este mensaje que les di. Versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Existe la posibilidad de que verdaderamente pertenezcas a nuestro grupo, pero que hayas creído en vano, que verdaderamente no hayas tenido fe en el Evangelio, sino que tratas de encontrar la justicia de Dios mediante el cumplimiento de la ley. Esto es algo que Pablo admira o resalta de Timoteo. Según de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo resalta que Timoteo tenía una fe no fingida, una fe verdadera. Existe la posibilidad de que no tengas una fe verdadera, sino que creas que la justicia de Dios en nosotros no es solamente por la fe, sino también por el cumplimiento de la ley. De la gracia habéis caído. Nunca fuiste salvo. De nada aprovechas a Cristo. De nada. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tenías el título de cristiano, querías ser justificado delante de Dios, pero lamentablemente no creíste que la justicia de Dios venía por la fe en el Evangelio de Cristo, sino que buscaste la justicia de Dios por el cumplimiento de la ley. Lamentablemente nunca fuiste de Dios, nunca aprovechaste a Cristo. De la gracia habéis caído, no entraste a la gracia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, nunca lo fueron. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos creer para verdaderamente ser salvos? ¿En qué consiste la fe en el Evangelio? Volvamos a leer 1 Corintios 15 del 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debo creer para ser salvo? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Te hago una pregunta, mi estimado hermano. ¿Cristo murió por todos tus pecados? Si me dices que no, entonces no eres salvo. Si me dices que sí, entonces eres salvo. En eso consiste la justicia de Dios, si crees en el Evangelio de Cristo Jesús. Y si no lo crees, de nada aprovechas a Cristo. Caes de la gracia. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermano, por tu explicación. Bendiciones, hermanos. Ahora ya sabes cómo no caer de la gracia. Jesús murió por ti, para que tengas vida eterna. No lo rechaces, esperamos que sí te bendijo. Lo compartas con alguien que pueda estar confundido con su salvación, con respecto de la gracia y el perdón de Dios para nuestras vidas. Bendiciones.